Listo, entonces ya saben que la clave es esta palabra, ideal. Resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero. Por eso es que la corriente que vamos a dibujar solamente va a pasar por la resistencia 1 y por la resistencia 2. No va a haber corriente por la parte superior del nodo. Este nodo se llama B sub A, o como ustedes lo quieran denominar. ¿Qué va a pasar entonces? Que el nodo B sub A va a estar conectado directamente al voltaje. La vez pasada, en el amplificador anterior, teníamos era la tierra. Aquí vamos a tener es una fuente de voltaje. ¿Qué va a pasar acá? Que el voltaje del nodo A va a ser igual al voltaje de entrada. Y aquí vamos a aplicar entonces ley de Kirchhoff de corrientes. Y me va a quedar entonces que la corriente 1 más la corriente 2 debe ser igual a 0. Corriente 1 parte del nodo B sub A y llega a la resistencia, sobre la resistencia R1. Recuerden que este voltaje es voltaje de referencia, más el nodo B sub A, parte de sub A, llegamos al voltaje de salida, diferencia de tensión, como es corriente, sobre la resistencia R2. Y esto es igual a 0. Necesitamos despejar es el voltaje de la salida. Me va a quedar entonces B sub A sobre R1. Si separo este fraccionario, B sub A sobre R2 va a ser igual a el voltaje de salida sobre R2. Si factorizamos esta parte, nos queda que es B sub A que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual al voltaje de salida sobre R2. Y nos va a quedar entonces que es B sub A, este R2, lo coloco R2 sobre R1 más 1. Y esto es igual al voltaje de salida. Y obtenemos la salida. Entonces simplemente va a ser la resistencia R2 sobre la resistencia R1 más 1. Si nos preguntan la ganancia, sería entonces, recuerden que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que en este caso sería B sub A. Pero como B sub A es igual a B sub I, sería voltaje de entrada va a ser igual a R2 sobre R1 más 1. Y esta es la ganancia de un amplificador inversor. Lo que tienen que fijarse es, a diferencia del que vimos la semana pasada, el voltaje entra por la entrada no inversora.
Si ustedes se dan cuenta, no tenemos ningún signo negativo que invierta. Lo que vamos es a tener una ganancia de +1. El anterior era R2 sobre R1 negativo. Y con este amplificador podemos deducir otro amplificador. Si partimos de esta fórmula, que el voltaje de entrada es igual a 1 más R2 sobre R1, ¿qué pasa si yo supongo que la resistencia R2 es igual a 0? ¿Qué pasa con R1? ¿Qué pasa con este factor? ¿Cuánto nos da? Recuerden que resistencia 0 es como si fuera un cable. Y aquí estaría nuestra resistencia R1. Si esta R2 es 0, ¿qué está haciendo R1 en el circuito? ¿Si hace algo o no hace nada? ¿Qué dice Kevin? Profe, pues yo diría que sí, ¿no? Porque igualmente está conectado a Tioma y está conectado a nuestro circuito. ¿Sí? Pero entonces, si reemplazo aquí en esta fórmula la resistencia R2, 0 sobre R1, ¿cuánto me da? Cero. 0. ¿Los electrones les gusta irse por donde hay resistencia o ellos buscan el camino más fácil? El camino más El fácil. es más fácil, profe. Entonces, ellos van a evitar la resistencia R1. Si yo en la fórmula reemplazo, me va a quedar entonces que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, ¿cierto? Reemplazando esta condición. Este es un amplificador que no amplifica, mantiene el voltaje. Realmente el circuito me va a quedar de la siguiente forma. Con una realimentación, simplemente. ¿Será que sí podemos utilizar un amplificador que no amplifique? Este es un amplificador no inversor, mantiene el voltaje y se llama seguidor de voltaje. ¿Dónde utilizamos un seguidor de voltaje? En diferentes aplicaciones, sobre todo en la parte de telecomunicaciones, en la parte de, por ejemplo, televisión por cable. Cada cierto, cada cierta distancia, ustedes en los postas consiguen un aparato que de ahí salen a las diferentes casas. Llegan con el mismo voltaje o corriente. Lo que pasa es que
Por la trayectoria, ustedes ya conocen que por la trayectoria la resistencia va a cambiar debido a la longitud que tiene el cable y el voltaje tiende a caerse. Necesitamos entonces mantenerlo y lo mantenemos mediante este circuito que se llama seguidor de voltaje. En la parte eléctrica, aquí lo cambiamos pero por un transformador porque la potencia que manejamos es mucho más grande. ¿Cuántos amplificadores hemos hecho? El inversor, el sumador, ahora tenemos el amplificador no inversor y continuamos con el seguidor de voltaje. Vamos a hacer esta otra estructura que se llama amplificador diferencial. ¿Qué es un amplificador diferencial? Es la unión de un amplificador inversor con uno no inversor. Aquí introducimos el voltaje por la entrada no inversora. Y por aquí vamos a tener dos voltajes. Un voltaje 1 y un voltaje 2. Voy a hacerlo con este color. Aquí tenemos una resistencia. Que tengo que pegar esta. Y por aquí vamos a tener otra resistencia. Al negativo me llega esta resistencia con esta realimentación. Voy a llamar a este voltaje 1 y a este voltaje 2. Esta resistencia R1, esta resistencia R2, esta R3 y esta resistencia R4. Este nodo lo vamos a llamar nodo de sub B y este nodo de sub A. Y de aquí necesitamos entonces una corriente 2. Aquí voy a dibujar una corriente 1. Por aquí una corriente 3. Y por acá una corriente 4. Recuerden que estamos trabajando con el amplificador ideal. Por lo tanto, la corriente que va desde el nodo B hasta el nodo A se hace cero por la resistencia infinita que está internamente en el amplificador. Si yo les pidiera ya la salida, ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer?
y que aplicaran los teoremas que hemos visto. ¿Qué teorema aplicarían ustedes acá? Por nodos no se puede seguir resolviendo, profe. Sí, por nodos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen dos fuentes? ¿Qué teorema pueden aplicar si quieren ya solamente la respuesta de una fuente? Superposición. Superposición. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de superposición. Vamos a apagar solamente una fuente y dejamos la otra encendida. Vamos a comenzar dejando encendida B sub 2. ¿Qué pasa si dejo encendido y apago B sub 1? ¿Cómo se apaga la fuente de corriente? Perdón, de voltaje. Con un corto. Con un corto. O sea que este punto queda conectado a tierra, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cómo señor. queda, cómo queda R3 y R4? Si esto va a tierra. Si yo aquí lo conecto a tierra, ¿cómo queda conectada R3 y R4? Y hago de cuenta que la fuente no está, porque la cortocircuité. R3 y R4 quedan en serio o quedan en paralelo. ¿Serio, no? ¿Seguro? Paralelo porque están a los mismos nodos y a la misma tierra. Exacto. Quedan en paralelo. O sea, parte del nodo de su A y llegan a tierra. Ya. Sí, queda una sola resistencia, ¿cierto? O sea, el dibujo me va a quedar de la siguiente forma. Aquí se lo voy a mostrar para que lo vea. Me va a quedar una resistencia acá, que es la RP. Aquí tenemos la realimentación. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos nuestra resistencia R1. Aquí R2 y aquí nuestro voltaje B2. Ojo con la clave que es ideal. Esta resistencia RP, si ustedes suman un número con infinito, ¿cuánto da? Cero, profe. Cero. Entonces, esta resistencia, recuerden que aquí hay una resistencia interna. Esta resistencia interna es infinita. O sea que si yo comparo sumo estas dos resistencias, me van a quedar en serie. ¿Cierto? Pero como se hace infinita, esta RP es despreciable respecto a la infinita. ¿Y qué va a pasar? Que es como si tuvieras este punto conectado a tierra. O sea que realmente el circuito me queda como un amplificador de qué tipo? Inversor. Porque me queda menos, más. Y aquí es como si hubiera colocado la tierra. O sea que mi circuito se vuelve inversor cuando yo apago la fuente
de voltaje V sub 1. ¿Sí se entendió esa parte? Y ya conocemos la respuesta de este amplificador, ¿cierto? Entonces podemos decir nosotros que nos va a quedar B sub A menos B sub 1 sobre R1 más B sub A menos B sub 0 sobre R2 y esto es igual a 0. ¿Qué más podemos hacer ahí? Ah, perdón, aquí no es B sub 0, aquí es, pero no es B sub 1, sino es B sub 2, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Separar fraccionarios y despejar voltaje de salida. Sí. Entonces aquí me va a quedar que es B sub 2 sobre R1 más factor común que es B sub A, que multiplica 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y esto va a ser igual a voltaje de salida sobre R2, ¿cierto? El primer fraccionario sería negativo, profe. Voltaje 2 menos R1. Ah, sí, gracias. Y de ahí despejamos R2 y nos queda entonces que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje A. ¿Qué pasa con el R2? Este R2 lo voy a colocar multiplicando estas dos fracciones. Entonces aquí me quedaría que es R2 sobre R1 y nos va a quedar que R2 sobre R2 eso nos da 1, ¿cierto? Menos B2 por R2 sobre R1. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale B sub A? Resulta que para hallar B sub A, ahora tenemos que encender esta fuente y apagamos esta fuente. Y
Y nos va a quedar entonces que es la corriente 3 más la corriente 4. Pero la corriente 3 dijimos que era nodo de sus B menos voltaje 1 sobre la resistencia que está ahí es R3, va a ser igual al voltaje B sobre la resistencia 4 más voltaje B sobre R4. Y esto es igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos términos, ¿cierto? Nos queda que voltaje B que multiplica a 1 sobre R3 más 1 sobre R4 va a ser igual al voltaje 1, se lo paso positivo al otro lado, sobre R3. Y necesito despejar B sub B. ¿Por qué necesito despejar B sub B? Recuerden que entre la entrada inversora y la no inversora no hay flujo de corriente. Y aquí vamos a tener que el voltaje B tiene que ser igual al voltaje A, porque no hay ninguna resistencia. Pero no hay ningún flujo de corriente, y como no hay ningún flujo de corriente, el voltaje de este nodo, el voltaje que entra por la no inversora, va a ser igual al voltaje de la inversora. Por eso lo que necesito es hallar este B sub B, o que sería el mismo voltaje A. De aquí entonces me queda que es B sub A. Ya saben que B sub B es el mismo voltaje A. Si hago estas operaciones, esto me da que es R3 por R4, R4 más R3, igual a B sub 1 sobre R3. Si despejo B sub A, me queda entonces que es B sub A es igual a R3 que multiplica a R4 sobre R3 más R4. Y esto multiplica a B sub 1 por R3. Y de aquí este R3 con este R3 se cancelan. Me va a quedar entonces que el voltaje A va a ser igual a R4 sobre R3 más R4 que multiplica B sub 1. Y este valor lo voy a reemplazar acá. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí se entendió esos pasos?
Esto voy a decir que esta es la ecuación 1 y que esta es la ecuación 2. Entonces reemplazamos ecuación 2 en la ecuación 1. Me quedaría entonces que el voltaje de salida va a ser igual a V sub A, pero reemplazo V sub A, que sería R4 sobre R3 más R4. Y todo esto multiplica a R2 sobre R1 más 1. Menos B sub 2 sobre R2 R1. ¿Qué hacemos ahora? Si todas las resistencias son diferentes, me quedaría este diseño. Pero aquí vamos a tratar de dejar que la parte izquierda, o sea, R4 sobre R3 más R4, tenga la misma forma de esta, R2, R1 más 1. ¿Qué haríamos ahí? Pues lo que vamos a hacer acá es voltaje de salida va a ser igual. Voy a reescribir esto como si fuera R4 sobre R3 dividido entre, aquí me va a quedar R3 sobre R3 más R4 sobre R3. Y esto multiplica a R2 sobre R1 más 1 menos B sub 2 R2 sobre R1. Voy a hacerlo aquí paso por paso. Aquí me queda que es R4 sobre R3 dividido, ya sabemos que R3 sobre R3 me da 1 más R4 sobre R3 y esto multiplicado por R2 R1 más 1 menos B2 R2 por R1. Aquí me comí me hizo falta un valor acá, que es B sub 1. Este valor, B sub 1. Este está multiplicado por B sub 1. Este está multiplicado por B sub 1. Y todo esto está multiplicado por B sub 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para facilidad del diseño, si todas las resistencias son diferentes, esta sería la fórmula. Pero lo que vamos a tratar de hacer es que la resistencia R2 sea igual que la resistencia R4 y que la resistencia R1 sea igual a la resistencia R3. Si hacemos eso, me va a quedar entonces que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada
que multiplica, aquí me va a quedar entonces R4 se convierte en R2 y R3 se convierte en R1. R2, R1 sobre 1 más R2 sobre R1 que multiplica a R2, R1 más 1 menos B2, R2 sobre R1. Resulta que este factor este factor es equivalente con este. Uno está multiplicando, el otro está dividiendo, se cancela. Y me queda entonces que R2, R1, B1 menos B2. Y yo puedo decir entonces, si miro este esquema, el B1 está entrando por la inversora, el B2 está entrando por la no inversora. ¿Qué fue lo que hicimos? Decir que la resistencia R1 era igual que la R3 y que esta R4 era igual que la R2. Al hacer eso, nos queda simplemente que el voltaje de salida va a ser la diferencia amplificada de acuerdo al valor de la resistencia R2 y R1. Y este amplificador se llama amplificador operacional diferencial. Simplemente restamos los dos voltajes y lo multiplicamos por la ganancia. Podemos sacar otro amplificador. ¿Qué pasa si R1 es igual a R2 y es igual a R3 y es igual a R4? El voltaje de salida simplemente va a ser B sub 1 menos B sub 2. Y esto es un amplificador operacional que se llama restador. O sea que en este esquema, si todas las resistencias son iguales, lo que hacemos es un restador. Si R1 y R3 son iguales, R4 y R2 son iguales, lo que tenemos es un diferencial. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Entonces llevamos el inversor, sumador, no inversor, seguidor de voltaje, diferencial y restador. Llevamos 6 amplificadores operacionales que podemos utilizar. Y para ir terminando en estructuras, vamos a partir de la estructura de un inversor. Recuerden que cuando es inversor, automáticamente la entrada de la inversora se conecta a tierra. Por aquí vamos a colocar una resistencia, pero por la parte superior vamos a hacer la realimentación. No lo vamos a hacer con una resistencia, sino con un capacitor.
Y por aquí colocamos el voltaje de entrada. Y aquí obtenemos el voltaje a la salida. Recuerden que este nodo lo vamos a llamar nodo B sub A. Estamos trabajando con la parte ideal. Ya sabemos que automáticamente ese nodo B sub A por esta configuración va a ser igual a 0. ¿Qué me va a quedar entonces? Esta es una resistencia, este es un capacitor. Me va a quedar entonces que la corriente de la resistencia tiene más la corriente en el capacitor. Y aquí lo que tengo que conocer, o lo que vamos a ver más adelante, a profundizar un poco, es cómo la corriente de un capacitor. La corriente de un capacitor va a ser igual a la capacitancia, o sea, esta capacitancia que está acá, que está dada en faradios, milifaradios o microfaradios, multiplicada por la variación respecto del tiempo. La fórmula general es B sub 1 menos B sub 2. En este caso, mi B sub 1 va a ser B sub A entonces me va a quedar el capacitor, variación respecto del tiempo de B sub 1, en este caso va a ser B sub A, menos B sub 2, que va a ser el voltaje a la salida. O sea que la corriente en el capacitor simplemente me va a quedar, si esto vale 0, me va a quedar como el capacitor por la diferencia de menos B sub 0. Si aquí aplicamos ley de Kirchhoff de corrientes, me va a quedar entonces que es la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor debe ser igual a 0. Si reemplazamos, me queda entonces que es B sub A menos voltaje entrada sobre resistencia más la corriente en el capacitor, que la acabamos de hallar, que es capacitancia menos voltaje de salida respecto del tiempo. Y esto es igual a 0. Ya sabemos que B sub A vale 0. Me queda entonces que es menos voltaje entrada sobre resistencia va a ser igual a la capacitancia por la variación del voltaje respecto del tiempo. Necesitamos despejar voltaje de salida y aquí entonces la única forma de despejar es pasando este a multiplicar dt sobre R. El capacitor pasa a dividir variación del voltaje. Y recuerden, para quitar una diferencial, integro a ambos lados. Y voy a obtener entonces que el voltaje a la salida va a ser igual a menos la integral del voltaje entrada respecto del tiempo sobre RC. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que no es que podíamos
integrales. Entonces ustedes colocan una onda senoidal como voltaje entrada. ¿Cuál es la integral del seno? Si ustedes integran seno de t, ¿cuánto les da? Menos coseno. Sí. Entonces, cuando ustedes tengan esta configuración, una resistencia en la inversora y un condensador, este se conoce como un amplificador integrador. RC es un valor que conocemos, que es constante. Y aquí, pues, voltaje entrada. Si el voltaje entrada es fijo, simplemente, si ustedes tienen Y igual a T, la integral de esto, ¿cuánto nos da? La integral de Y respecto al tiempo, ¿cuánto les da? Y al cuadrado sobre 2. Sí, t cuadrado sobre 2. Si Y es igual a 1, ¿cuánto les da la integral de Y? T. Y así sucesivamente. O sea que ustedes pueden hacer un proyecto de cálculo integral haciendo este tipo de ejercicios. Llevan a la práctica una integral. ¿Qué es lo que se hace? Se cambia la fuente de voltaje de corriente continua por una fuente de corriente alterna o por un generador de funciones. Y este se llama entonces integrador. Podemos hacer todo el procedimiento o simplemente identificamos la etapa, la estructura y decimos hay un condensador, una resistencia. Esto es un integrador. Y vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar de posición la resistencia respecto al capacitor. Entonces va a tener una estructura similar, solo que vamos a cambiar de posición. Entonces por aquí tierra. A la entrada colocamos un capacitor y la realimentación la hacemos con una resistencia. Y aquí tenemos el voltaje de entrada. Hacemos el mismo análisis. Recuerden que la palabra aquí es ideal. Automáticamente B sub A se hace 0 por la tierra virtual. Por aquí tenemos una corriente de la resistencia. Y por acá una corriente del capacitor. Si aplicamos ley de Kirchhoff de corrientes, entonces vamos a tener la corriente del capacitor más
la corriente de la resistencia, y esto es igual a cero. Recuerden que aquí está el voltaje de salida. Recuerden que la corriente del capacitor es, la fórmula general es la capacitancia por la variación de voltaje que esté en los terminales. Esto hace referencia, B1, B2, hace referencia a los terminales donde esté conectado el capacitor. Me va a quedar entonces que es el capacitor por la derivada respecto del tiempo. B sub 1 sería en este caso voltaje entrada menos B sub A más B sub A menos voltaje de salida. Recuerden que esta es la corriente en la resistencia sobre R. Pero B sub A ya sabemos que va a darle 0. Nos queda entonces que es el capacitor derivada respecto del tiempo del voltaje entrada va a ser igual. Necesitamos despejar el voltaje a la salida. Voltaje a la salida sobre la resistencia. Y aquí nos va a quedar entonces que el voltaje a la salida va a ser la multiplicación del capacitor por la resistencia por la derivada del voltaje entrada. Y esto se llama un derivador. O sea que hacemos integrales, derivadas, sumas, restas. Mantenemos el voltaje con el seguidor de voltaje. Y con estas estructuras serían las básicas que vamos a trabajar. Hay más estructuras, pero solamente con estas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No hay preguntas. No, no, señor. Vamos entonces a unir las diferentes etapas. Lo que estábamos viendo en la clase pasada que se llamaba amplificadores en cascada. O sea, la unión de varias etapas. Entonces, voy a hacer el siguiente esquema y ya lo explico. Bueno, aquí hay una fuente, va conectada a tierra, pero por facilidad voy a conectarla como un pin, que aquí hay 12 milivoltios. Esta resistencia es de
4K. Esto es de 20K. Aquí abajo vamos a tener un aquí hay una fuente que está conectada a 2 milivoltios. Este está conectado a tierra. Y por aquí vamos a tener otro amplificador. Esto significa que no está unido y viene a este voltaje. Nos dan un esquema como este y nos piden cuál es el voltaje a la salida. Entonces la incógnita es qué voltaje sale de acá. Y nos piden hacerlo mediante el método de simulación y mediante el método de cálculos manuales. Hay dos alternativas: aplicamos nodos o identificamos etapas. ¿Cuál de las dos creen que es más fácil? Lo más sencillo es identificar etapas. Esta primera etapa que estoy dibujando, aquí tenemos un inversor. La segunda etapa que está en la parte inferior,
Esto sería un no inversor. La etapa inferior sería un seguidor de voltaje. Esta etapa que está en color verde ahí tenemos un sumador inversor. Y la última etapa que está en color rojo sería un diferencial. Pero si miramos la estructura del diferencial, todas las resistencias son iguales. Y ahorita dijimos que si las resistencias eran iguales, se llamaba restador. ¿Qué hacemos entonces? Comenzamos a hacerlo por etapas. Decimos etapa 1, inversor. ¿Cómo es la fórmula del inversor? El voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia 2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Si comparamos con esta estructura, el voltaje de entrada son 12 milivoltios, resistencia 2, 20 y resistencia 1, 4K. Si reemplazamos acá, entonces nos queda menos R2 que es 20K, R1 que es 4K, esto que multiplica a 12 milivoltios. Y esta nos da menos 20 entre 4, 5, 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo vengo aquí y coloco un multímetro en este punto, aquí voy a encontrar menos 60 milivoltios. Voy ahora con el etapa 2, que es el no inversor. Etapa 2, no inversor. La fórmula es voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que multiplica a R2 sobre R1 más 1. Vengo por comparación. Voltaje de entrada 2 milivoltios. Esta resistencia, aunque la coloque acá, que puede ser cualquier valor, recuerden que esta resistencia de 3K va a quedar en serie con la resistencia infinita, porque recuerden que estamos trabajando con el amplificador ideal. O sea que esta resistencia de 3K se hace despreciable frente a la infinita que está por dentro. Solamente me va a quedar R2 que es 18K y R1 que sería 3K. Sería entonces voltaje de entrada 2 milivoltios que multiplica a 18K o 18 kiloohmios sobre 3 kiloohmios más 1. Aquí sería 18 entre 3, 6, más 1, 7 por 2, 14.
14 milivoltios. O sea que esos 14 milivoltios, si coloco un multímetro, van a aparecer acá. Aquí voy a encontrar 14 milivoltios en este nodo o en este nodo. Como es un seguidor de voltaje, pues el voltaje que entra es el mismo que sale. Aquí están 5 milivoltios. La etapa 3 es un seguidor. Por lo tanto, el voltaje de entrada es el mismo voltaje de salida. Y esto va a ser igual a 5 milivoltios. Me queda la etapa 4, que es un sumador inversor. La fórmula, recuerden que es menos RF, que multiplica al voltaje 1 sobre R1 más el voltaje 2, R2 más el voltaje 3 sobre R3 y así sucesivamente. Por comparación, si mido la etapa, que es la que está en color verde, RF siempre la realimentación, que sería 24K. Me quedaría entonces menos 24 kiloohmios, que multiplica B sub 1. Voy a tomar a B sub 1 como este de menos 60 milivoltios. Serían menos 60 milivoltios. Y la resistencia que está sería de 2 kiloohmios. Más el voltaje 2, que va a ser este de 14 milivoltios, sobre R2. Y R2 va a ser esta de 4 kiloohmios. Más B3, que es el seguidor de voltaje, 5 milivoltios. Y la resistencia sería la de 6K. Cas con cas. ¿Las puedo cancelar? ¿Cuánto les da esa operación? Seiscientos dieciséis. Voltaje está bien. 600, ¿qué? Me repite, que no alcancé a escuchar, que se entrecortó. 616. 617 milivoltios. 16, profe, 16. 616 cerrados. Milivoltios, ¿eh?
O sea que ese voltaje viene acá, a este nodo. Este nodo que está acá va a tener esos 616 milivoltios. Como estoy tomando el voltaje de este nodo, aquí llegan 14 milivoltios. Y aquí sé que es el voltaje a la salida. La última etapa es un restador. Aquí tengo que tener cuidado simplemente. El positivo o la entrada no inversora es 14 milivoltios. Como todas las resistencias son iguales, simplemente me va a quedar que es 14 milivoltios menos. Bueno, tengo que tener cuidado acá. Aquí me da negativo, ¿no? Menos 616. ¿Sí? Va a dar positivo. Menos. No, va a positivo, ¿no? Sí, señora, positivo. Da positivo. Entonces, la última etapa, que es la etapa 4. Perdón, la etapa 5. Etapa 5 es un restador. Voltaje de salida es voltaje 1 menos voltaje 2. Recuerden que el voltaje 1 es donde está la entrada no inversora. Voltaje 2 donde está la entrada inversora. En este caso me va a quedar que es 14 milivoltios menos 616 milivoltios. Y el voltaje a la salida, 602 milivoltios. Y ese sería el voltaje que veríamos acá, 14 menos 616 milivoltios. Lo que saldría aquí sería entonces menos 602 milivoltios. Si ustedes se dieron cuenta, este ejercicio que yo lo hice, no apliqué para nada nodos. Simplemente identifiqué las etapas basado en nodos, separé, dividí y vencerás y allá el voltaje a la salida. Es la forma más rápida de hacerlo. Si ustedes quieren que el voltaje se vuelva positivo, tienen que colocar una etapa adicional que invierta, o sea, un otro amplificador inversor, pero con ganancia unitaria. No sé si hasta ahí tienen preguntas. ¿No hay preguntas? No, profe, creo que no. Bueno. Entonces, para el jueves vamos a hacer un taller en clase respecto a este tema. Y hacemos una simulación. Les enseño cómo se hace la simulación en Tinkercad. Aunque ustedes la pueden hacer como lo hicieron en Tinkercad o en Cooks o en el simulador que ustedes tienen, implementan las etapas de esta forma y se supone que a la salida tiene que ser el voltaje que acabamos de hallar. Profe, ¿cuáles entran? Inversor, no inversor, en cascada. ¿Y cuál otro? Inversor,
sumador, no inversor, seguidor de voltaje, diferencial, restador, integrador y derivador. Si yo hubiera puesto aquí un integrador, la integral de esto, ¿cuánto nos daría? Si hubiera puesto aquí otra etapa con una integral. Si yo digo que y es igual a la integral de 602 milivoltios respecto del tiempo, 1 sobre RC. La integral de esto, ¿cuánto nos da? Nos va a quedar indicada, ¿cierto? Se reemplaza el valor de la resistencia, el valor del condensador. Nos quedaría entonces 602 milivoltios sobre la resistencia por el capacitor por el tiempo. Nos va a quedar así. Más una constante de integración. Va a quedar indicada. Si nos dan los intervalos de tiempo, podemos calcularlo. Si no, nos quedaría así. Una constante multiplicada por t. Y la integral de t, si la graficamos, sería algo, no arrancaría en cero, arrancaría un poquito más arriba. De forma general. ¿Qué es lo que la está subiendo? La constante de integración. Y si yo, en vez de tener una integral, tuviera una derivada, tendría menos RC derivada de menos 602 milivoltios respecto al tiempo. ¿Este valor cuánto nos da? La integral de una constante, perdón, la derivada de una constante. Cero. Cero. Pero aquí solamente vamos a trabajar con señales continuas. Por ahora no vamos a meter señales alternas. Por eso es que no coloqué aquí el integrador ni el derivador. Pero cuando yo uno esos dos amplificadores, lo que estoy haciendo es una modulación, una demodulación, filtros. Eso me sirve para hacer procesamiento de audio, para quitar frecuencias, para disminuir, amplificar la señal. Y este es el principio de funcionamiento de las aplicaciones que ustedes tienen en celulares cuando hacen, bueno, si les gusta la música, cuando cambian los brillos, los bajos, los agudos, lo que están cambiándome es un circuito como este, o un tornamesas de un DJ. Lo que tiene es esto, amplificadores operacionales, que se están sumando, se están restando, y como no es una onda
continua, sino es una onda alterna, que es la voz. La amplifica, la disminuye, la filtra o la mezcla. O puedo sumar dos aquí en este ejemplo. En vez de colocar esta señal, entonces aquí coloco la voz, coloco una trompeta y coloco una sirena. Y me mezcla todo eso en una sola onda de audio. Eso tendría muchas aplicaciones. O puede ser un sensor, entradas de sensores, y que cuando esos sensores se cumplan y la diferencia me dé esto, automáticamente cuando llegue esta orden, 600 menos 2 milivoltios, se enciende una alarma. O se abre una llave para que se cierre, salga agua. Depende de la aplicación que ustedes quieran realizar. Por eso es que los amplificadores son bastante utilizados. Y empezamos a unir lo que son leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, en las diferentes aplicaciones. Y con esto pues conocemos qué potencia necesitamos para manejar determinado proceso. O puede ser el principio de funcionamiento de una organeta o de un sensor que me detecte el nivel de agua de un tanque o el nivel de humedad del suelo, o una especie de sensores que coloque para que me detecten cantidad de sol, humedad, lluvia, una estación meteorológica. Creo que por hoy podemos dejar hasta acá. Bueno, profe. Y el jueves hacemos la simulación y un taller con muchos más ejercicios de este tipo. No sé si tengan alguna inquietud. Creo que no, profe. Listo. Entonces yo para el jueves les escojo los ejercicios. Este último ejercicio que hicimos es un tipo parcial. Si ustedes lo buscan en el libro son un poquito más sencillos. Entonces el parcial sería algo parecido a esto. Identificar etapas y con esas etapas determinar el voltaje a la salida. Bueno, que estén muy bien. Listo, profe, que tenga un buen día. Igualmente. que Hasta estén muy bien. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.